Hola, Iglesia del Estar, saludos, bienvenidos a nuestro hogar. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Estoy muy emocionado por el día en que podamos reunirnos, congregarnos nuevamente juntos en persona. Pero por ahora doy gracias a Dios por la tecnología que tenemos y podemos usar para seguir congregándonos así virtualmente. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de mi familia. A nosotros nos encanta estar juntos, pasar tiempo juntos, y estamos bastante dispersos y por lo tanto nos gusta planificar cuándo volveremos a estar juntos. Es algo que nos gusta hacer. Nos gusta planificar y pensar en los momentos en que vamos a estar juntos nuevamente. Y en nuestros planes hay mucha anticipación. Tenemos grandes expectativas. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? La comida que vamos a preparar, los juegos de mesa que vamos a jugar, tiempo con los niños. Es algo que no podemos hacer mucho, pero cuando sí podemos nos encanta. Y es un poquito chistoso porque cuando sí estamos juntos, antes de que termine nuestro tiempo junto, comenzamos a planificar para la próxima vez. Y es algo que hemos hecho ya por muchos años, y es algo que nos gusta hacer. Bueno, con una pérdida muy inesperada en nuestra familia en los últimos años, mi perspectiva ha cambiado. Todavía me encanta planificar, me gusta pensar en lo que vamos a hacer y tengo mucha anticipación y es algo que todavía disfruto mucho, pero hago mis planes más hoy en día con las manos abiertas. El libro de Proverbios dice en el capítulo 16, versículo 9: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces nosotros continuamos haciendo nuestros planes, pero reconociendo que nuestros pasos son dirigidos por el Señor. Que yo no sé qué va a suceder mañana, no sé qué va a suceder en una semana o en 2, 3 años, no sabemos. Bueno, estaba pensando en el año nuevo de este año y no sé si ustedes como yo estaba planeando, haciendo planes para este año 2020, y con muchos planes y anticipaciones y tales logros que querías cumplir, sueños, deseos. Yo pensaba no sé, estaba planificando para la familia, la iglesia, con mis amigos, lo que yo quería ver en este año del 2020, sin saber lo que vendría unos pocos meses después. Y el coronavirus ha impactado nuestro mundo de una manera incomparable. Vemos tanta pérdida, tanto sufrimiento, tanto dolor en una variedad de formas. Lo vemos, lo sentimos y ha cambiado nuestros planes, ha cambiado lo que tal vez íbamos a hacer o que ya estábamos planificando hacer, y nos ha dejado en un estado de limbo porque no sabemos lo que va a suceder o cuándo va a terminar o cuándo vamos a regresar a la normalidad. Y nosotros personalmente en esta semana hemos estado lamentando que los padres de Victoria no puedan venir de visita en unas semanas. Es algo que hemos deseado por mucho tiempo, y en febrero ellos compraron boletos para venir a visitarnos, y con todo esto del coronavirus ya no sabemos lo que va a suceder, y es algo que hemos sentido mucho en esta semana, ya que estamos llegando a mayo. Bueno, nosotros no podemos controlar lo que está sucediendo en el mundo
cómo nos está afectando, cambiando nuestras rutinas, afectando el año escolar, afectando nuestros trabajos. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, cómo respondemos. Y en las primeras semanas de la cuarentena, Dios me recordó de un pasaje en el libro de Éxodo que un primo mío, dio una charla sobre este pasaje en un campamento juvenil en el 2013, entonces ya hace muchos años. Pero Dios me recordó de ese pasaje y su charla, y desde entonces he meditado y reflexionado sobre ello, y ha sido una bendición para mí y ha sido muy relevante en estos días de la cuarentena y el coronavirus. Bueno, el pasaje se encuentra en el capítulo 17 del Éxodo, del libro de Éxodo, versículos 1 al 7. Entonces voy a leer estos versículos. Dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había agua allí para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Bueno, el contexto de este pasaje, vemos que Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo, los israelitas, de esclavitud en Egipto. Ellos vieron el poder y la gloria de Dios, vieron las 10 plagas, vieron cómo Dios partió el mar rojo, experimentaron su poder y su presencia en una manera maravillosa. El Señor, la palabra dice, que el Señor iba al frente de ellos. De día iba en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Y dice: jamás dejaba de guiar el pueblo. Que Dios, su presencia, estaba con su pueblo, los estaba dirigiendo y guiando de una manera muy impresionante, una manera milagrosa. Dios hizo potable el agua no potable, les proporcionó codornices y maná, que Dios suplió sus necesidades. Y vemos ahora en el primer versículo que Dios los estaba guiando. Iban por etapas según lo había ordenado el Señor. Que Dios los llevó a un lugar donde no había agua y el pueblo se encontró en una prueba muy fuerte. Ellos tenían la expectativa de que habría agua. Sus expectativas quedaron no realizadas, no era lo que esperaban y no era lo que querían. Entonces vemos cómo reaccionaron en el versículo 2. Dice que así que altercaron con Moisés y le exigieron: danos agua para beber.
se defendió Moisés y él dice, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Y en el versículo 3 dice que estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Y esto es muy importante. Ellos dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Bueno, como ya dije, el pueblo se encontró en una prueba muy, muy difícil, en un tiempo muy complicado, y ellos ya se sentían la presión y la ansiedad y la desesperación de la situación en que se encontraban. Y en ese momento ellos dudaron el propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos liberaste de la esclavitud? Solo para matarnos de la sed. Y entonces dudaron en ese momento el propósito de Dios, el plan de Dios para sus vidas, y también en ese momento dudaron el carácter de Dios, la bondad de Dios, su poder. Dudaron su fidelidad que ya les había mostrado. También vemos en el versículo 7 que ellos dudaron la presencia de Dios. Dice, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Dudaron la presencia de Dios, que otra vez yo veo eso como que estaba dudando el carácter de Dios. Dios nos liberó, nos trajo a este lugar y nos abandonó, nos dejó aquí para morirnos. Ellos dudaron al Dios que los había liberado, al Dios que los había guiado de una manera increíble, que les había revelado su poder y su gloria y que les había suplido todas sus necesidades. Y yo veo y confieso que a veces para mí es fácil leer pasajes o historias como esta y juzgar a un pueblo, tal vez a juzgar a una persona. ¿Cómo es posible que harían eso? ¿Cómo dudaron a Dios? Y habían visto tantas cosas, ¿y cómo es posible? Pero cuando yo empiezo a analizar mi propia vida y empiezo a recordar los momentos difíciles en mi vida, ahí puedo ver momentos de debilidad, momentos en que yo también tuve momentos de duda. Cuando las emociones que estaba experimentando estaban tan profundas que pregunté, Dios, ¿dónde estás? Eres de mi parte. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces eso me da compasión y me da el deseo de aprender de los que nos precedieron. Entonces vimos la reacción del pueblo en medio de una situación muy difícil. Y ahora vamos a tomar unos momentos para ver lo que hizo Moisés. Moisés en el versículo 4 nos dice que Moisés clamó a Dios. ¿Qué voy a hacer? Que en ese momento él se sentía amenazado. Él era el líder de un grupo muy grande, un grupo que estaba desilusionado, decepcionado, con expectativas no realizadas. ¿Y qué hace? Moisés va y busca a Dios, clamó a Dios. Moisés se posicionó de una manera para recibir de Dios. Y esto para mí es un buen ejemplo, porque en mi propia vida he visto momentos en que cuando yo me siento decepcionado, o cuando yo me siento frustrado, o no entiendo, estoy enojado, tengo la tentación de huir de Dios, no a ir a Él. Y este es un buen ejemplo para nosotros. En los momentos en que no sabemos qué hacer o no entendemos, aclamar a Dios, ¿qué hago? Dios, te necesito. Y posicionarnos de una manera para recibir el amor de Dios. Y pienso que es importante que seamos honestos con Dios.
a contarle lo que tenemos en el corazón, lo que estamos sintiendo. Y tengo una cita acá de un pastor que se llama Mark Vroegop, y esto me encanta. Él dice: el lamento es diferente al llanto, porque el lamento es una forma de oración. Es más que solo la expresión de tristeza o la descarga de emoción. Lamento habla con Dios sobre el dolor y tiene un propósito único: la confianza. Es una invitación divina para expresar nuestros temores, frustraciones y tristezas con el propósito de ayudarnos a renovar nuestra confianza en Dios. ¡Qué hermoso! Saber que podemos buscar a Dios, clamar a Dios, sabiendo que Él nos escucha, nos está esperando, y poder expresar nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestras dificultades, con el fin o con el propósito de renovar nuestra confianza en Él. Es una invitación divina para compartir y contarle a Dios lo que está sucediendo acá, con el propósito de renovar nuestras fuerzas, nuestra confianza en Él. Es decir: Dios, yo te lo entrego, Señor, y preciso que me ayudes a confiar en ti. Y es hermoso saber que Dios quiere que lo busquemos, que Él nos está esperando. Entonces vemos que Moisés buscó, clamó a Dios. Podemos ver también que Moisés escuchó a Dios. Podemos deducir de su obediencia que él escuchó a Dios, que lo buscó y lo escuchó, que se posicionó de una manera para recibir de Él, de Dios. Y yo pienso en todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, y no hay falta de comunicación, no hay falta de información. Vemos las noticias, las redes sociales, muchos artículos, y yo veo que hay mucha información que es muy buena y nos ayuda, pero también es posible que la sobrecarga de información nos abrume, y yo he sentido eso en estos meses. Y yo pienso que tenemos que ser muy intencionales en buscar y escuchar la voz de Dios en momentos como estos. Porque hay muchas voces que nos están llamando la atención en estos días, y nosotros intencionalmente buscando en medio de todo el ruido la voz y la verdad que viene de Dios. Justo en esta semana yo me encontré muy desanimado, y sabemos, según la Biblia, que nuestro enemigo, el diablo, es el padre de la mentira, y a él le encanta mentirnos y desanimarnos, y yo creo que él va a aprovechar de todo lo que está sucediendo en este mundo para desanimarnos. Y yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, que estaba escuchando las mentiras, y fue una bendición poder buscar y clamar a Dios y recibir de Él, escuchar su voz, escuchar sus promesas, recibir su amor por medio de su palabra, por la adoración y alabanza por medio de la música, en conversaciones con mi hermano, con un buen amigo de la universidad, con Victoria, y poder recibir de Dios y escuchar a su voz, escuchar a sus promesas, de su palabra, y saber que Él es el que me da mi identidad, que por medio de Jesús soy hijo suyo, que me ama y que soy suyo, y es ahí donde encuentro mi identidad. Entonces en esta semana eso me ayudó bastante, buscar y oír a la voz de Dios. Vemos también que Moisés confió en Dios, que él clamó, recibió y escuchó, y también confió y obedeció
a Dios. Versículo 6 dice, así lo hizo Moisés. Así lo hizo, le obedeció a Dios. Y a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a pesar de cómo nos sentimos, nuestra visión limitada, que solo podemos ver el presente, lo que está pasando ahora, y aún no poder cambiar la situación, sí podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Igual como lo hizo Moisés, poner nuestra confianza en Dios, confiar en Él, obedecerle a Él. Y vemos que el pueblo dudó el propósito de Dios, su carácter. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Y vemos que Dios, en su gran amor, en su gran fidelidad, en su gran bondad y compasión, Dios les proporcionó agua. Él demostró su carácter en ese momento a su pueblo, su compasión y su amor. El pueblo también dudó la presencia de Dios. ¿Está o no está Dios? Dice en el versículo 7 que esto provocó a Dios, lo provocaron al decir esto. Y aún siendo provocado, Dios le dice a Moisés en el versículo 6, yo estaré esperándote junto a la roca. Dios es fiel. Él no los abandonó. Él no los dejó ahí en el desierto para que se murieran. No, Dios se quedó. Dios estuvo su presencia con su pueblo fielmente. Demostró su amor y su fidelidad. Yo estaré esperándote junto a la roca. Y nosotros también nos encontramos en una situación muy complicada, en días muy extraños, llenos de una mezcla de emociones, pérdidas, lamentos, expectativas no realizadas, incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro y mucho más. Tenemos planes y no sabemos cómo se van a cumplir o si se van a cumplir, y no podemos cambiar nuestra realidad actual, pero sí podemos decidir en quién vamos a confiar, aun que sea difícil. Y lo bueno para nosotros es saber que de la misma manera podemos buscar a Dios, podemos clamar a Dios, ¿qué hago? Ser honestos con Él, decirle qué sentimos, lamentar con el propósito de renovar nuestra confianza en Él. También poder recibir la verdad de Dios por su palabra, por su familia en Cristo. Podemos recibir el amor de Dios, podemos recibir la gracia del Señor Jesucristo y también podemos recibir la comunión del Espíritu Santo. Él quiere que lo busquemos y Él quiere darnos su amor, su paz y su esperanza en estos días tan difíciles. Y también podemos confiar que Él no cambia, siempre fiel, siempre con nosotros, que Él es bueno y tiene buenos propósitos para nosotros, aun cuando no lo entendemos. Él es con nosotros, promete que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y nosotros en estos días tenemos la oportunidad de recibir el amor, la paz, la esperanza de Dios y también compartir lo que recibimos de Dios con los que están alrededor nuestro. Podemos amar, animar y compartir la verdad y la esperanza de Dios. Podemos bendecir a los que están alrededor nuestro. Qué buen ejemplo para nosotros en días difíciles, buscar, recibir y confiar en Dios.
quiero terminar con una bendición de Romanos capítulo 15, versículo 13. Hablamos de este versículo otro día con los jóvenes y es una bendición que encontramos que me ha bendecido mucho. Un amigo mío me lo compartió cuando todo esto comenzó y quiero bendecirles ahora con esta bendición. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, para que rebosen de esperanza.